un poquito más el tema. Bueno, es la agricultura. Es el conjunto de actividades a través de las cuales los seres humanos manejan y transforman recursos naturales para producir alimentos. Entonces, es una actividad central para la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, para todas las actividades. Pero además, bueno, no nada más son los alimentos, ¿no? Son también productos que nos son útiles y que son prácticamente de primera necesidad. De esta pequeña definición, podríamos sacar otra definición, la definición de agroecosistema, y esta sería una extensión de cultivo que está bien adaptada a una región geográfica definida, tiene recursos naturales que son manipulados por los humanos con el propósito de satisfacer necesidades básicas, ¿no? Estos agroecosistemas tienen diferentes componentes como el cultivo o los cultivos, el terreno, suelo, clima, agua. O sea, el terreno me refiero, por ejemplo, cómo está estructurado, ¿no? Si es un terreno plano, si es un terreno de ladera, si es un terreno con pendiente, etc. Los nutrientes que están en el sistema y pues diversos factores económicos y también sociales, ¿no? Esta definición se las doy desde ahorita porque pues vamos a empezar a hablar mucho de agroecosistemas y pues es importante conocer a qué nos referimos. Bueno, ¿qué tan importante es la agricultura? Pues digamos que en términos en números, digamos, la parte más importante de la agricultura, en términos o más predominante de la agricultura, es la agricultura a pequeña escala y agricultura familiar. Se estima que hay 550 millones de unidades de producción agrícola y más del 90% son consideradas agricultura familiar. No necesariamente tiene que ser una granja chiquita o una finca chiquita, o sea, de menos de 2 hectáreas, por ejemplo, porque ahí pues hay granjas familiares que son de mayor tamaño. Sin embargo, podríamos decir que todas las granjas donde la mayor parte del trabajo y la administración la presentan o la proveen los miembros de una familia, se consideran una granja familiar. Entonces, si bien no todas las granjas familiares son de pequeña escala, podríamos decir que todas las granjas en pequeña escala son parte de la agricultura familiar. Al menos el 50% de los alimentos que se consumen en el mundo son producidos por estos agricultores que viven y trabajan en su tierra. Y ellos ocupan menos del 25% de la superficie agrícola. Entonces son muchísimos agricultores y sus familias que viven repartidos por todo el mundo y que ocupan pues muy poquita tierra, pero producen una gran cantidad de alimentos. No se tienen cifras precisas, ¿no? Pero, por ejemplo, se podría hablar de que que el 60%, o sí, arriba del 50% de los alimentos o de la energía, de las calorías que se producen en África, en Norte y Centroamérica y en otros lados incluso más, se producen en ese tipo de explotaciones, llamémosle un poquito así, aunque es una palabra que a lo mejor no es muy adecuada, digamos, en este tipo de granjas. Y digamos que este tipo de producción también, en términos de la diversidad de alimentos que producen, pues produce, por ejemplo, casi el 80% de los cereales, los tubérculos y vegetales, y el 48% de alimentos de origen animal. Entonces, aunque se nos ha dicho mucho que la agricultura, que pues a lo mejor las grandes corporaciones producen muchos alimentos, la verdad es que no. La mayoría de la gente que vive en zonas rurales, pues produce sus propios alimentos. Y hablando un poquito ya sobre
sobre el maíz y los cereales, porque como vimos era uno de, de las partes más importantes de la agricultura. Pues en general, ya lo vimos, casi el 80% de los cereales se producen en este tipo, en fincas pequeñas, y de esos el maíz pues es el cereal más importante del mundo, pues su cultivo y producción ya superó por mucho el trigo y el arroz, y se cosechan pues casi 1.150 millones de toneladas en todo el mundo. El maíz es originario de México, pero se cultiva desde la Patagonia hasta pues las estepas de Rusia, ¿no? A través de los siglos, los granos de maíz se han incorporado a la dieta de personas en todo el mundo, y de hecho, muchas de las necesidades culturales y los usos culinarios que se le han dado a este grano han contribuido a la existencia de pues los muchos tipos de maíz que vemos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay variedades locales o criollas que producen granos con características muy específicas en términos de color, sabor, textura e incluso rasgos específicos de procesamiento que son importantes para obtener un perfil sensorial deseado en alimentos tradicionales, como pues la tortilla, obviamente, aquí en México, pero también, por ejemplo, se hacen papillas, se hacen panes de levadura, se hacen galletas, se hacen bebidas, se hacen bebidas alcohólicas y sin alcohol, se hacen muchísimas cosas. Entonces, digamos que el maíz tiene una prevalencia en la alimentación tan grande que es indispensable para la seguridad alimentaria y la alimentación, y bueno, en general la alimentación en el mundo. Aquí podemos ver en el mapa, en la diapositiva, pues comparado con los otros dos cereales, pues ya, el trigo pues ya está produciendo muy cerca de el doble de lo que es de los otros alimentos. Y también, pues al maíz se le conoce como la reina de las gramíneas, ¿no? Y vemos aquí, si comparamos, por ejemplo, en términos de rendimiento, el rendimiento de maíz global por hectárea es muchísimo mayor o mucho mayor que el del trigo y el arroz, ¿no? Entonces también es un cereal muy, muy productivo, y yo creo que por eso también la gente lo adoptó ampliamente, ¿no? Porque es un cereal que produce mucho y que además pues es muy adaptable. En términos ya más específicos, la importancia pues es muy grande, ¿no? En países en desarrollo, el uso principal de la planta es la producción de grano para la alimentación humana. Mientras que por ejemplo, en países en desarrollo tenemos que las zonas rurales, las variedades locales y criollas son sembradas principalmente para autoconsumo y venta a pequeña escala o a en estas dos partes del mundo tenemos más del 70% de los cereales, de las calorías derivadas de cereales, en países donde pues nosotros tenemos pues, el maíz como el alimento principal, y también pues en el África subsahariana. Esto da entre 700 y 1.200 calorías diarias. Esto pues, es casi como, pues sí, digamos, de una dieta de 2.000 calorías es una parte muy importante. Y también lo que también se nota es que pues el maíz se cultiva mucho en las zonas más pobres del mundo, ¿no? Es a lo mejor, es por ello que es muy importante que se mejore su cultivo para poder llevar seguridad alimentaria a estas personas. En los países desarrollados podríamos decir que el uso es principalmente comercial y se basa en variedades híbridas o mejoradas, y también, pero aún así es importante como tal, como una fuente de alimento,
en forma indirecta porque se utiliza pues para el alimento animal, ¿no? Entonces, pues eso implica que aunque nosotros no estemos consumiendo directamente el maíz, probablemente estamos consumiéndolo a través de los animales que fueron alimentados con él. Y otra cosa importante es que en más del 85% de los productores en pequeña escala, que ya vimos, son de tipo familiar, eh, estos, eh, estas personas dependen de los maíces criollos para satisfacer sus necesidades alimentarias. A medida que la población del mundo va creciendo, pues la producción agrícola tiene que aumentar porque es la parte básica de la alimentación. Entonces, tenemos que seguir aumentando la producción agrícola, pero en un mundo que tiene recursos pues muy limitados y que además está lleno de problemas pues socioambientales, ¿no? O sea, eso lo vemos todos los días en las noticias, hay muchísimas situaciones que pues afectan la producción de alimentos y pues hablamos de recursos finitos porque lamentablemente vivimos en un lugar que es un planeta que está aislado, que todavía no nos podemos salir de acá. Entonces, el agua que tenemos, la tierra que tenemos y los nutrientes que tenemos, todo tiene pues un nivel finito. La problemática de la agricultura convencional. Les decía que ya se necesita, en efecto, se necesita aumentar la producción de alimentos y pues eso ayudará definitivamente a solucionar los problemas de hambre que tenemos. Ya anteriormente se ha logrado aumentar la producción de alimentos. Podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, que desde 1960 hasta pues en la actualidad, la producción de alimentos, sobre todo los cereales, que son los alimentos básicos, pues ha ido aumentando constantemente. Y con ello, pues también los niveles de desnutrición han disminuido en el mundo. Este crecimiento constante, pues fue debido principalmente a la productividad agrícola por unidad de área, es decir, al incremento del rendimiento. Y se dio por medio de la transición hacia un cultivo basado en avances científicos y tecnológicos que se empezaron a dar después de la primera mitad o durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, esos avances pues se les denominó la Revolución Verde. Sin embargo, pues ya antes habíamos tenido otras revoluciones agrícolas. Por ejemplo, pues la invención del arado, la selección de semillas, todo ese tipo de cosas fueron pequeñas revoluciones que poquito a poquito fueron incrementando la productividad. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial, pues los avances científicos y tecnológicos que se dieron, pues promovieron el aumento de los rendimientos en forma muy importante. Y el avance principal efectivamente se dio desde 1960, que es cuando ya se empezó a medir con mayor como seriedad este tipo de la producción de los alimentos. Esto implicó que había mayor disponibilidad de alimentos y como les digo, por ejemplo, el suministro de energía promedio actual, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que se produce en el mundo, es de más de 2.000 kilocalorías diarias. Y también lo mismo pasó con la proteína, pasó de 64.7 gramos per cápita a 81.4 gramos per cápita. Esto implicó que, por ejemplo, de la posguerra, que fue una de las primeras mediciones que se hizo del hambre y la desnutrición en el mundo, pasáramos de tener un 50% de la población sufriendo de hambre a que en 2015 se pudiera, bueno, en los últimos años tuviéramos un nivel de 13%, lo cual, pues si tomamos en cuenta que
hemos aumentado la población en varios billones de personas, implica un avance pues muy significativo. Sin embargo, pues todavía existen pues cerca de 800 millones de personas que se van a la cama con hambre en las zonas rurales. La razón de esto es que pues hubo un crecimiento disparejo en el rendimiento que les hablaba. O sea, sí, claro, hubieron muchos avances y todo, pero, por ejemplo, los rendimientos en países de bajo y medio ingreso están entre el 25 y el 80% por debajo del rendimiento que se podría alcanzar en teoría, o el rendimiento teórico de cereales en este caso, y pues también aplica para el maíz. Entonces existen brechas entre países ricos y pobres, o de mediano y bajo ingreso. Estas altas brechas de rendimiento, o esta diferencia entre el rendimiento que se puede alcanzar y el que nosotros obtenemos realmente, implican que, por ejemplo, pues en las zonas donde el rendimiento es bajo, también haya mucha más desnutrición o malnutrición, y que, por ejemplo, haya también problemas actualmente porque el aumento del rendimiento se ha estancado. Entonces, a pesar de que sí hubo un gran avance, pues ya no se está notando este avance. Además, existe mucha desigualdad en términos de ingreso incluso, ¿no? Porque el 50% de la gente que sufre de hambre vive de la agricultura familiar. Entonces estamos hablando de un nivel de pobreza pues muy alto. Y en México, pues podríamos decir que también se ve una situación similar. Hay un crecimiento disparejo entre las zonas que tienen la agricultura más tecnificada y las zonas que tienen la agricultura, pues, que podríamos decir que no se adecuó a ese modelo de intensificación que se promovió en la primera mitad del siglo XX. Entonces, estas altas brechas de rendimiento, pues, se tienen que cerrar, y también, pues, tenemos que considerar que se estima que si seguimos con estas tendencias en el rendimiento y la productividad, pues es muy probable que la producción de alimentos sea insuficiente para alimentar a la población mundial en el 2050, la cual se estima estará en pues más de 9 mil millones de personas. Los incrementos, les decía, se debieron a avances en genética y agroquímica, pero tal vez la respuesta a este crecimiento disparejo está en esas mismas prácticas, pues se caracterizan por el uso de semillas mejoradas y monocultivos que se repiten ciclo a ciclo. También dependen mucho de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, y también pues están basadas en la mecanización, la irrigación y el uso de recursos no renovables. De hecho, pues en las zonas que están muy adaptadas para esta agricultura, o para las que fue diseñada este tipo de agricultura, pues tienen rendimientos de maíz, por ejemplo, de pues, arriba de 20 toneladas por hectárea. Pero la realidad es que esa receta que se propone en esa agricultura convencional, o en esa agricultura tecnificada, moderna, como le quieran llamar, pues no son adecuadas, porque es como una sola receta para todas las situaciones, y ya vimos que pues eso ya no funcionó. Estos sistemas entonces pues también tienen el problema de que se buscan maximizar solamente el rendimiento en vez de optimizar los recursos. Y también vemos que el beneficio a corto plazo se pone en primer plano, y no necesariamente se tiene en mente el hecho de tener sustentabilidad a largo plazo. Además, otra cosa es que las mejoras se hacen para una sola parte
de la producción agrícola y no para el todo. En este caso, pues es básicamente el hecho de que vamos atendiendo los problemas que pueda tener nuestro cultivo, pero pues de uno en uno, ¿no? Entonces, pues pues mi cultivo está atacado por una plaga, pues mato a la plaga, ¿no? A mi cultivo le falta nitrógeno, pues le echo específicamente nitrógeno. Entonces, nosotros tenemos esa situación en la cual solamente estamos atendiendo como que puntos muy disparejos de todo del sistema de producción, en este caso del maíz, y no estamos viendo que a lo mejor hay otras interacciones que puedan afectar. Entonces, no se comprende exactamente cómo es, cómo es la interacción de todos estos factores para obtener los rendimientos que se están obteniendo. De acuerdo con, pues, de acuerdo con diferentes datos, pues se han visto efectos negativos, además de esta intensificación, siguiendo los métodos convencionales o tecnificados. Como están muy basados en agroquímicos, entonces, pues a partir de la Revolución Verde se incrementa el mercado de los fertilizantes y los pesticidas, ¿no? Pero en forma constante. Y sin embargo, el rendimiento, pero además ya estoy teniendo efectos negativos porque, por ejemplo, en exceso, los fertilizantes químicos como nitrógeno y fósforo se aplican más allá de la capacidad que tiene el suelo de aprovecharlos y también la planta, o sea, es decir, el suelo los puede almacenar, perdón, y la planta los toma. Entonces, si nosotros echamos más de lo que la planta puede consumir, pues entonces una parte se va a lixiviar, porque otra cosa es que estos nutrientes los puede aprovechar la planta muy rápido porque son súper solubles, entonces se empiezan a lixiviar y, por ejemplo, se ha estimado que entre el 60% del nitrógeno y el 50% del fósforo aplicados en la agricultura se hallan en exceso. Y por otro lado, este exceso representa uso ineficiente de recursos porque pues no está produciendo mayores rendimientos. Este exceso de nutrientes lo que pasa es que se lixivia hacia los cuerpos de agua y los contamina, provocando diferentes problemas como la acidificación, eutrofización, que es como que se formen esas capas de algas así tan feas en los cuerpos de agua. Y también estamos viendo que, por ejemplo, la contaminación de nitratos en pozos de agua potable, porque pues se deslavan hasta el fondo. Entonces, si tenemos mantos acuíferos cerca de donde se aplicó estos fertilizantes químicos, tenemos padecimientos muy graves como el síndrome del bebé azul que se da por los nitratos y pues que es mortal básicamente. Y además, otra cosa es que el nitrógeno en exceso se puede volatilizar y contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro grupo de efectos negativos se relaciona pues con el uso de los pesticidas y como se mencionó anteriormente, ha incrementado tanto en los últimos 50 años. Uno de los que más ha aumentado, uno de los pesticidas que más ha aumentado son los herbicidas. Y de hecho pasaron de usarse, por ejemplo, de que el 20% de todos los pesticidas que se vendían fueran herbicidas a cerca casi el 45% en 2012, ¿no? Entonces del 20 al 44%, y sin embargo siguen habiendo pérdidas de la cosecha. Por lo cual, pues no, sí, es un incremento sin sentido. Por otro lado, desde los 70 se ha producido una pérdida de diversidad biológica, observable, por ejemplo, en la pérdida de polinizadores
y la reducción de poblaciones de vida salvaje, como por ejemplo aves, peces, moluscos, insectos benéficos, etcétera. Y también se ha visto que este tipo de productos, porque pues matan parejo, promueven la degradación del suelo, porque también van a empobrecer la microbiota del suelo, ¿no? Y otra cosa es que, pues, al ser al ser pues agrotóxicos, también observamos enfermedades y alteraciones a la salud humana provocados por productos que tan comúnmente se usan en nuestra agricultura. Pues, en términos, por ejemplo, de los herbicidas, les comentaba, hay envenenamientos accidentales que ascienden a pues más de 200,000 por año, mientras que, por ejemplo, hay gente que tristemente opta por ingerir deliberadamente estos pesticidas en países de bajo y medio ingreso en Asia, África y Centroamérica, pues porque tienen, digamos, como una forma de terminar con su vida. Por otro lado, también se ha visto que el uso de pesticidas puede alterar la función hormonal de los animales y los humanos, causando efectos estrogénicos. Entonces, por ejemplo, esa parte de la pérdida de la biodiversidad es porque, pues, si alteras la reproducción de diferentes organismos, y eso, pues, básicamente va a reducir pues, su número en la naturaleza. En fin, también se ha visto que están relacionados con cáncer, con desórdenes óseos y también con desórdenes inmunes y metabólicos. Entonces, pues, es una cosa muy compleja y muy difícil pues, ya estamos con el problema aquí y es una situación que debemos enfrentar pues de la mejor forma, y pues casi lo único que tenemos que hacer es reducir su uso. Pues aparte de la salud humana, les decía que afecta, que se degradan los suelos y se ha promovido erosión, porque pues también si aplicamos los fertilizantes, pero por ejemplo no renovamos la materia orgánica y se empobrece la microbiota, pues también eso va a afectar y va a reducir la fertilidad del suelo, lo que eventualmente pues entras en un ciclo en el cual se pierde la fertilidad y yo tengo que aplicar más fertilizante, y entonces la aplicación de fertilizante también provoca más cambios negativos, y eventualmente pues tengo que gastar mucho y produzco menos. Entonces, no tiene caso seguir con este tipo de prácticas. A lo mejor algo muy triste es que, pues, desde el principio de su utilización, los efectos ambientales negativos e incluso pues de salud de estos agrotóxicos fueron señalados. Entonces, por ejemplo, en 1962, pero incluso desde antes, diversos activistas, como Rachel Carson, publican un libro que se llama, y que les recomiendo que lo lean, que se llama Primavera Silenciosa, y que habla de pues los efectos negativos que esta activista y científica estaba observando en diversos aspectos pues del ambiente, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que ya desde entonces se podían ver residuos de estos agrotóxicos en partes muy recónditas. Incluso ella planteaba que nunca antes el ser humano había estado rodeado de tantos químicos que pudieran afectar su salud, y que incluso ya se podían detectar en la leche materna. Entonces, desde entonces ya se sabía, sí se sabía que este tipo de prácticas eran inadecuadas. Y ella, en este extracto que pongo aquí,
eh, menciona que, porque ella hablaba mucho, en ese momento hablaba del DDT, que ya ahora todos sabemos que es malísimo, pero pues en ese momento le dijeron que era una alarmista, porque pues, ay, ¿cómo esto va a ser malo si me está ayudando a que no se coman las plagas mi cultivo, ¿no? Ella menciona que si que en vez de insecticidas o pesticidas, pues deberían llamarse biocidas, porque en realidad eso es lo que hacen. Acaban con la vida pues en forma uniforme e indiscriminada. Sin embargo, este tipo de alarmas o este tipo de advertencias no provocaron pues mucho cambio y de hecho pues el uso ya vimos, el uso de agrotóxicos pues no se aminoró y esto implica que la producción agrícola actualmente pues como está no tradicional, perdón, convencional, no es la forma de enfrentar la producción de maíz y otros alimentos de cara al 2050. Ya cometimos el error en el pasado, pero ahora viendo hacia el futuro, verde, la producción futura de alimentos no será sostenible y bien o sustentable. Y pensando en la agricultura familiar, los primeros que van a ver ese efecto y que se van a afectar y que seguramente son la gente que está siendo afectada por este tipo de problemas negativos, problemas que son causados por los agrotóxicos, van a ser las familias que viven y trabajan en sus fincas, ¿no? Entonces necesitamos pues un nuevo paradigma de producción o de intensificación. Es necesario buscar alternativas de producción agrícola sostenibles o sustentables, amigables con el ambiente y la salud, de forma que se garantice el sustento de estas familias agricultoras, así como el resto de la población, porque ellos se alimentan, los agricultores en pequeña escala, la agricultura familiar, alimenta a sus familias, pero también alimenta a los mercados locales. Entonces, necesitamos encontrar estas alternativas. Y además, existe pues presión adicional de hacer sustentable la producción de alimentos de cara a los problemas relacionados con el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el crecimiento de la población. Yo no hablaré mucho del cambio climático porque seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de problemas y pues lo vemos, ya todos lo estamos viendo, estamos viendo los efectos por ejemplo, se dice que por cada grado de temperatura que se incremente, entonces el rendimiento de los granos pues disminuye, ¿no? Entonces es algo que pues añade presión a la necesidad de producir alimentos de cara al futuro. Así pues, hablamos de un nuevo paradigma de producción de alimentos que que podríamos definir como intensificación sustentable, el cual implica garantizar sistemas de producción de alimentos adaptables, resilientes, productivos y socialmente aceptables. Entonces, tenemos pues muchos retos, como por ejemplo minimizar los efectos negativos ocasionados por las sustancias tóxicas o agrotóxicas, disminuir la dependencia a los insumos externos, conservar la diversidad biológica y si se puede a lo mejor recuperar la agrobiodiversidad en nuestras parcelas, en nuestras fincas, pues en el agroecosistema. Pero además necesitamos garantizar el acceso a prácticas de producción apropiadas que permitan el control local de los recursos para la agricultura. Es decir, a esto sería como decir
además de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, que la gente misma tenga el control de su producción de alimentos. Y necesitamos además, pues, preservar el suelo, preservar los recursos hídricos, hacer uso eficiente de los recursos que tenemos, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, pues es básicamente cambiar el paradigma de la agricultura de cómo se había venido analizando, es decir, no hay que enfocarnos solamente en el rendimiento, hay que ver todo en forma global o sistémica. Y lo anterior es de particular importancia en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia 2030, donde se promueve simultáneamente alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción del hambre, la mejora de la nutrición y la agricultura sustentable en pequeña escala. Aquí vemos entre los objetivos que, digamos, se relacionan con lo que habíamos estado viendo, y tenemos pues el efecto del calentamiento, perdón, de emisiones que puede tener la producción de alimentos. También necesitamos buscar una agricultura que, como les decía, resista los embates del cambio climático, que garantice la vida de los ecosistemas terrestres y obviamente la vida de los ecosistemas acuáticos. También hay que dar fin a la pobreza porque, pues, les decía, ¿no? Hay 650 millones de personas que aún viven en pobreza extrema, y a lo mejor, pues la mayoría de ellos vive o muchos de ellos viven en zonas rurales. Y también necesitamos tomar en cuenta que se cultivan muchas cosas en poca tierra, porque pues el 75% de la diversidad de cultivos se ha perdido desde 1900, y eso es porque actualmente lo que se hace es que se homogeniza, ¿no? Todo. Entonces, pues esta región, ¿qué hacen? Pues producen maíz o producen cebada, y todos producen lo mismo. Entonces, cuando pasa algo, cuando hay un problema, como por ejemplo causado por el cambio climático, pues se acaba la producción de maíz, se acaba la producción de cebada, se acaba, porque pues todos estamos sembrando lo mismo. Entonces, les digo, estos objetivos ya toman en cuenta esta parte de los retos que tenemos y las necesidades que tenemos de cara al futuro, y por eso por eso tenemos que tomarlos en cuenta, porque para la producción de alimentos y la mejora de la producción, en específico de maíz en este caso. Y pues la agroecología es como que una de las opciones que tenemos, ¿no? Quizás sea la mejor opción que tenemos para este tipo de, en forma más sustentable. Y pues el término, vamos a empezar a trabajar o pensar en el término, a qué se refiere, qué es y todo. La agroecología, pues los términos aparecen desde 1930, pero es más como hablar de ecología de los cultivos, o ecología y agronomía como un poquito separados, pero relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1930, un científico ruso propone el término diciendo que es como una forma de aplicar y generar conocimientos e información locales para ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones en la compra de maquinaria, fertilizantes y semillas, los cuales, por lo general, se promocionaban por las corporaciones y todo, como pues como desde ese entonces ya, como una solución universal. Entonces, pues un solo tractor sirve para para todos los tipos de terreno. Una sola semilla sirve para pues todos los tipos de suelo que tenemos y de todos los tipos de clima. Entonces,
en ese sentido, él planteó que era necesario regular estos insumos para reducir el riesgo a los agricultores, porque ya en ese momento él notó que los agricultores compraban estos agroinsumos y pues no obtenían lo que se les prometía, ¿no? Entonces, no tenían la información para tomar las decisiones y eran como presionados por estas corporaciones para comprar algo que a lo mejor pues no les iba a servir. Entonces también era como una forma de resistir las presiones de las compañías que controlaban o que que controlaban y que pues ya ahora son, digamos, pues están a nivel mundial. Resistir la presión que se le aplica al campesino, ¿no? Y que pueda tener una producción en la cual reduzca riesgos. Pero también él planteó a la agroecología como una ciencia multidisciplinaria o como una multidisciplina, donde todos los factores que pueden influir en el desarrollo y éxito de un cultivo deben tomarse en cuenta. Todo debe fundamentarse en la cooperación de ciencias como pues la botánica, la meteorología, la ciencia del suelo, la climatología, y además tiene que probarse con experimentación agrícola. Además de eso, él criticó a la agronomía por estar muy enfocada en los rendimientos obtenidos con el uso de esto y esto, sin pensar en las razones de por qué se estaba obteniendo lo que se estaba obteniendo. Entonces, él empieza a hablar de estos temas. Y criticaba, pues obviamente, el uso indiscriminado de recursos y pues también un poco la investigación agronómica indiscriminada. En el caso de, posteriormente, Azzi, un italiano, pues, vio al campo de la ecología agrícola, en ese momento él la llama así, como una forma de integrar todas las ciencias separadas que utiliza la agronomía para comprender cómo es que cada una afectó el cultivo de interés. Entonces, todos los conocimientos que se utilizan para la producción, cómo hay que buscarle una explicación a esto que decía Benzín de por qué se obtuvo un rendimiento, pero hay que buscarle pues en todas las ciencias separadas, y por eso pues había que integrarla. Para él la ecología agrícola fue más allá de explorar las características ecológicas de cada especie, es decir, sus como que necesidades, ¿no? También proporciona una forma de analizar los rendimientos de manera diferente, como una forma de descubrir qué controlaba las complejas relaciones entre las plantas, el medio ambiente y el rendimiento. Entonces él como que ya las ideas anteriores las elaboró un poquito más. Y en ese sentido, ay, ya me estoy pasando, perdón, bueno, ya casi voy a terminar. En el caso, posteriormente, por ejemplo, se profundiza en la necesidad de comprender la ecología de cada uno de los componentes del sistema, desde las adaptaciones del cultivo hasta el manejo de los insectos y el manejo de la tierra. Y con esto, pues empieza a ver a los sistemas agrícolas como ecosistemas y ya empieza a nacer el concepto de agroecosistema. Posteriormente, pues ya hay un break porque se da como que dicen, eso está muy bien, pero ahorita estamos con la revolución verde, ¿no? Y lo que se ve es que tuvo que llegar un ecólogo, o tuvieron que llegar los ecólogos a abundar en el tema, y en este caso, Janssen en 1973 es una persona que estaba muy preocupada por proteger los ecosistemas tropicales, pero también él pensaba que estos ecosistemas tropicales tenían que también ser suficientes para satisfacer las necesidades de la gente, porque él estaba consciente de que pues la gente vive de las selvas y de todo eso. Entonces, o sea, es ilógico pensar que está separado el hombre o el ser humano del sistema donde produce los alimentos. Entonces, él define a los o da un término que es como los agroecosistemas tropicales de rendimiento sostenido.
para decir que el agroecosistema tiene que ser, tiene que estar sano, pero también tiene que producir para que las personas que viven de él puedan seguir satisfaciendo sus necesidades. Y ya, obviamente hay muchísimos más corrientes de pensamiento y todo, pero, por ejemplo, ya en 1979 se empieza a integrar más la parte social y también la parte como autorreflexiva de la agroecología. Entonces, Cox y Atkins proponen que se tienen que considerar los contextos económicos y culturales en los cambios que ocurren en la agricultura, porque si no los consideramos, entonces solamente estamos viendo la parte ambiental y a lo mejor la relación del cultivo con el medio ambiente, pero no estamos viendo por qué es que se hizo un cambio a la agricultura, por qué se pasó de cultivar por ejemplo, de dejar la tierra descansar a empezar a hacer, por ejemplo, rotaciones de cultivos, ¿no? O sea, nada más estamos viéndolo como separado. Entonces, ellos también empiezan a estudiar los sistemas pasados, los sistemas del pasado, pero que también son vigentes ahora, los sistemas tradicionales, y a darles valor y a ver cómo se comparaban con pues, el sistema propuesto por la Revolución Verde, que pues era básicamente pues, monocultivos y todo eso. Entonces, es como revalorar los sistemas locales, tradicionales y campesinos, y también pues analizar el pasado presente de la producción agrícola para dar una mirada hacia el futuro y no cometer los mismos errores y rescatar lo que se tiene que rescatar y pues olvidar lo que se tiene que olvidar. Ellos también proponen que se consideren como subsistemas los diferentes elementos que existen en el agroecosistema. Y así pues vemos que hay muchísimos términos que se pueden aplicar a la definición de agroecología. Y también a lo mejor me faltó un poquito hablar de la parte de resistencia, un poquito elaborando lo que dice el primer autor, es como una cuestión de lucha y entonces es el rescate de esas tradiciones que los campesinos llevan probadas, tradiciones agrícolas, podría ser el conocimiento agrícola, los saberes agrícolas que tienen los agricultores desde hace pues, milenios, y es una forma entonces de lucha, es un movimiento, es transdisciplina, es sistémica, es una ciencia compleja, es una ciencia integrada, etcétera. O sea, es muchísimas cosas. Pero pues si se tiene que dar una definición, pues, ¿qué es la agroecología? Pues es todo. Es todo lo anterior. Es una ciencia, es una técnica o tecnología, es un movimiento social al mismo tiempo. Y acá, como ciencia, estudia los diferentes componentes o subsistemas que interactúan en el agroecosistema. Como una técnica, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Y como movimiento social, persigue roles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social y nutre la identidad y la cultura y refuerza la sustentabilidad económica de las zonas rurales. Y acá, los agricultores son las personas que tienen las herramientas para practicar la agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento y los saberes necesarios para realizar esta actividad, y también por ello los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos claves de la producción de alimentos de manera agroecológica. Los principios de la agroecología son el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos, el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo, la diversificación, la integración de cultivos con la ganadería y la optimización de las interacciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad en lugar de los sistemas aislados de las distintas especies. Entonces, estos principios de la agroecología pues prácticamente se empalman completamente con las necesidades que tiene el mundo actual para hacer la producción agrícola más sustentable. Y así pues llegamos a las prácticas agroecológicas en el maíz, que serían pues obviamente prácticas de manejo diseñadas para cumplir esos principios agroecológicos, y con el objetivo es integrar los componentes del agroecosistema para mejorar la eficiencia, preservar la diversidad, mantener la productividad y conseguir pues la sustentabilidad. Ejemplos de esto, por ejemplo, de prácticas que son individualmente agroecológicas o que y que se pueden utilizar, pues,
en conjunto, básicamente, por ejemplo, la labranza de conservación, selección de variedades adaptadas a condiciones locales, prácticas agrosilvopastoriles, cultivo de diferentes variedades para adaptarse al clima o a las condiciones meteorológicas que ocurren en un cierto momento, la optimización del uso de recursos, política, además de todo, pues, las políticas públicas consideren condiciones locales en los agroecosistemas, ya no más eso de una solución o un solo paquete tecnológico, pues para todos, ¿no? Y también hablamos de co-creación del conocimiento, trabajar no de empresa grande o científico aparte, yo le doy la solución al campesino, sino que también promover el intercambio de conocimientos de campesino a campesino y también la experimentación ciudadana, o sea, formar científicos ciudadanos y promover el intercambio de saberes. En este punto, pues yo les diría que orgánico es diferente de agroecológico, porque, por ejemplo, a pesar de que la agricultura orgánica utiliza ciertas prácticas, en realidad es más bien como que voy a sustituir insumos. Entonces, en vez de usar un pesticida químico, voy a usar una cosa que sea, un pesticida que sea orgánico. Y ya, ¿no? Entonces, agroecológico es todavía más amplio. Entonces, pero bueno, orgánico está certificado. Entonces, orgánico puede ser agroecológico si sigue los 6 principios que les decía. Pero si solamente se basa en uno de ellos, la sustitución de insumos, entonces no lo es. Y lo mismo con, por ejemplo, con el comercio justo, ¿no? O el fair trade que se utiliza mucho para comercializar productos en países desarrollados. Es diferente de la parte de un enfoque agroecológico, sí, porque en este punto simplemente estás ocupando una parte, a lo mejor te estás enfocando un poquito más a la parte socioeconómica del agroecosistema y no te estás fijando en cómo se están produciendo los alimentos en el sistema donde estás comprando. Y sí, en efecto, o sea, ahorita estoy como que en forma muy resumida, pero pues hablando de estos principios, pero estos son como que los principios agroecológicos pues para la producción. Pero les digo ahí acá, o sea, esta parte, la parte social, la parte económica, la parte cultural, incluso el rescate de los saberes, todas esas cosas son prácticas agroecológicas, pero bueno, acá me estoy enfocando un poquito en la parte como más, a lo mejor técnica. Y en el maíz, pues vemos entonces hay más de 2 posibilidades de producción, ¿no? Entonces tenemos agricultura convencional y agricultura agroecológica. Y pues a lo mejor aquí podemos, aquí solamente estoy como que poniendo una lista muy corta de lo que es esta agricultura agroecológica, pero tenemos los 2 contrastes y lo que también tenemos que entender es que ahorita como estamos, a lo mejor no vamos a llegar no vamos a llegar así rapidísimo a ser 100% agroecológicos, pero poquito a poquito puede haber una transición. Pero también puede haber una transición hacia lo otro, que es lo que realmente sucedió acá en México, ¿no? Entonces, la agricultura convencional llegó con su solución, con sus soluciones y se las planteó al campesino y pues el campesino se adaptó o dijo, pues voy a usar urea en vez de usar estiércol o cosas así. Entonces, acá muchos de los campesinos que viven en las zonas rurales de México se encuentran en como que podría ser en la agricultura de transición o una transición entre convencional y agroecológico o tradicional y pues a lo mejor es hasta una situación que podríamos denominar como pues un limbo, ¿no? Así que ya para terminar, eso sería todo por mi parte.